Castillos de Cafayate presenta Cara a Cara, con la conducción de Mario Ernesto Peña. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Espero que tengan todos ustedes muy buenas noches. Bueno, bienvenidos a una nueva emisión del programa Cara a Cara, una nueva cita con el debate, con la buena discusión política. En el cierre de un mes de febrero y de alguna manera el cierre de una temporada de verano que ha sido muy dinámica desde el punto de vista de la situación política, de la agenda, de las discusiones. Y como no podía ser de otra manera, lo habíamos anticipado, hemos tenido un mes de enero y un mes de febrero con sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. La semana pasada, una semana corta, con feriados, con la celebración del Carnaval, tuvimos la discusión, el debate en la Cámara de Diputados sobre la reforma laboral. Y esta semana, una semana súper cargada de sesiones en el Congreso. En la jornada del martes pasado, el Senado de la Nación se volvió a reunir, fue la primera sesión de la semana para discutir, de alguna manera es el protocolo, es lo que indica el reglamento, tenían que elegir a las nuevas autoridades del cuerpo. Y el dato a tener en cuenta, lo celebra indudablemente el Gobierno Nacional, La Libertad Avanza, el kirchnerismo ha perdido sus representaciones en las autoridades al interior del Senado de la Nación. Se han retirado del bloque del Partido Justicialista 3 senadores y entre ellos particularmente una senadora jujeña, Carolina Moisés, vieja militante del Partido Justicialista con una tradición familiar dentro del Partido Justicialista que ha sabido vincularse, ser una referente del kirchnerismo durante muchos años y que en el último periodo se ha distanciado no solo del kirchnerismo, de la figura de Cristina Fernández, sino también de las autoridades del Partido Justicialista en el caso de la provincia de Jujuy, luego de la intervención que llevó adelante el PJ Nacional, como ha ocurrido también en la provincia de Salta. Carolina Moisés, senadora de Jujuy, muy vinculada políticamente al gobernador de la provincia de Salta, el doctor Gustavo Sáenz, en términos políticos, por supuesto, ha sido designada el martes pasado como vicepresidenta del Senado, y no es un dato menor desde el punto de vista de los vínculos, de los acuerdos y de los esfuerzos que viene haciendo el gobernador de la provincia de Salta para conformar un bloque al interior y en el norte, tal vez, de representaciones y también de pugna en el Congreso, en la Cámara de Senadores y también en la Cámara de Diputados. Esto ocurrió el martes. Hoy, el Senado de la Nación, con debates muy importantes. El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, la modificación de la ley de glaciares y mañana tal vez la sesión más importante en la semana. Mañana el Senado nuevamente se reúne, está convocado a las 11 de la mañana, van a discutir una vez más el proyecto de reforma laboral o modernización laboral, como le llama el gobierno de Javier Milei. A propósito del debate de la modernización laboral, si se van a generar o no se van a generar más puestos de trabajo, si esto va a venir a regularizar la situación irregular de miles de trabajadores en la Argentina, el INDEC en el transcurso de la semana se jugó, hizo una encuesta. Le preguntó principalmente a las grandes empresas en Argentina si a propósito de la nueva legislación laboral que plantea la modernización laboral del gobierno de Milei, se iban a llevar adelante contrataciones nuevas. ¿Qué pasa con el empleo de acá y en adelante en Argentina? Los resultados de esa encuesta que realizó el INDEC son realmente alarmantes. 8 de cada 10 empresas no van a contratar a nuevos trabajadores
a pesar de la modificación casi plena de las leyes laborales. El 15% de hecho dijo que va a despedir trabajadores y solo el 4% dijo que piensa a futuro un crecimiento, un desarrollo y por ende tiene dentro de sus planes la contratación de nuevos trabajadores que lógicamente van a estar encuadrados dentro de la nueva normativa. Pero a propósito de esta discusión, indudablemente es un balance que por lo menos es un impacto negativo si hablamos de condiciones de empleo, de generación de empleo en nuestro país. A propósito de esto, el martes pasado Patricia Bullrich fue invitada a América 24, una entrevista con el periodista Antonio Laje, y se refirió a la discusión sobre la reforma laboral y el famoso artículo 44, que finalmente en diputados se terminó por retirar del proyecto que venía del Senado y que mañana los senadores van a volver a discutir sin el artículo que preveía bajar los salarios a los trabajadores que pidieran licencias por accidentes o por enfermedades. Pero si les parece es cortito, escuchemos lo que decía Patricia Bullrich hace unos días atrás respecto del debate del artículo 44 y de la reforma laboral. ¿Qué pasó con el artículo de las licencias? ¿Cuál fue el conflicto ahí? No, a ver, se habló mucho de eso, pero ese es un artículo que estaba desde el día más o menos 28 de enero. Nosotros fuimos numerando las distintas versiones. Eso quizá fue el problema de redacción que tuvo el artículo, que se siguió con el artículo de la ley de contrato de trabajo. Problema de redacción y alguna explicación que dieron por allí del gobierno bastante particular, ¿no? Bueno, puede ser, pero digamos, fue un tema, a ver, esa ley fue entre el equipo nuestro del Senado y Legal y Técnica, fue, no sé, 20 llamadas por día. Puede ser que Legal y Técnica... conversar entre todos, básicamente. Puede ser que Legal y Técnica haya dicho esto no, y el equipo que estaba muy concentrado en todas las reformas que se estaban haciendo, había que ser muy cuidadoso, porque eran pedidas por distintos senadores, distintos sectores. Entonces puede ser que haya habido, que en este artículo hayan dicho no se metan ahí, bueno, y el equipo siguió para adelante, es decir, nosotros nos hacemos cargo. Igual, a ver, de alguna manera me parece que blindó otros cambios que estaban tambaleando en diputados. El FAL. No hay mal que por bien no venga. Sí, fondo, ¿Lo decís por el FAL, por ejemplo? Por sí, claro, el FAL estaba apuntado. No. Bueno, clarísima, Bullrich, estaba apuntado. El debate fundamental de la ley de la reforma laboral, lo que finalmente pasó en el articulado de la ley de reforma laboral, pasó en el Senado hace 2 semanas atrás, pasó la semana pasada en la Cámara de Diputados y probablemente también pase mañana, es el Fondo de Asistencia Laboral, el famoso FAL, que bien recién escuchábamos a Bullrich decir estaba apuntado. Bullrich siempre nos sorprende con su extraordinaria capacidad de metáfora. Si no lo decía así, probablemente no lo habríamos entendido. Pero era uno de los aspectos que inicialmente era muy cuestionado por los senadores, inclusive allá por el mes de diciembre, y también por los gobernadores, porque ¿qué es el FAL? ¿Qué es el Fondo de Asistencia Laboral? Probablemente uno de los núcleos fundamentales, y lo digo tal vez sin miedo a equivocarme, uno de los aspectos más importantes para Washington, para el Fondo Monetario Internacional, que han formado parte y que le reclaman al gobierno de Milei esta ley laboral, insistían en que es uno de los aspectos fundamentales, un núcleo dentro de la ley de reforma laboral que hasta incluso también implica una reforma en términos financieros. El FAL, este Fondo de Asistencia Laboral, viene a funcionar como un fondo de indemnizaciones para afrontar, para mitigar, en los términos, ojo, ¿no?, del propio Washington, del propio Fondo Monetario Internacional, los riesgos por juicios laborales a futuro. ¿Por qué? Por despidos, indudablemente. Lo que antes entendíamos por las indemnizaciones que tenían que afrontar las empresas o los empleadores cuando despedían sin una justa causa o sin un motivo
a los trabajadores se les debía de pagar una indemnización. Ahora se modifica la estructuración y se crea un fondo nuevo. Este fondo de asistencia laboral va a estar financiado en un porcentaje por el salario de los trabajadores, pero también va a estar financiado por una porción de lo que históricamente los empleadores destinaban a los fondos del ANSES, a los aportes previsionales. Se estima que alrededor de 3.000 millones de dólares anuales va a perder el ANSES porque se van a desviar estos recursos. Del 6% que los empleadores deben destinar como aportes patronales al ANSES, un 3% ahora va a ser desviado a este fondo de asistencia laboral, que dicho por los propios, incluso economistas y analistas vinculados al gobierno de Javier Milei, vendría a ser como una especie de pool de ahorro para refinanciar deuda pública. El fondo de asistencia laboral va a servir como un fondo, como una caja, para que el gobierno pueda echar mano y refinanciar la deuda en pesos cuando no pueda hacerlo bajo otros mecanismos. Y durante el año 2026, el gobierno de Milei todavía tiene muchos vencimientos de la deuda, con el Fondo Monetario Internacional, con acreedores nacionales, con bancos, con acreedores internacionales. Y en ese marco han constituido una nueva caja para hacer un negocio financiero. ¿A costas de qué? Del desfinanciamiento del sistema previsional. El gobierno de Milei no solamente ha ajustado a los jubilados actualmente, con salarios, con ingresos y jubilaciones que son muy magros, sino que está proyectando el ajuste para adelante, hacia el futuro, a quienes vamos a ser finalmente jubilados en el futuro, porque empieza a desfinanciar también de esta manera los recursos destinados a los aportes previsionales, al ANSES, a los recursos para los jubilados. Y mientras tanto, ¿qué ocurre en la economía real de nuestro país? La semana pasada conversábamos en relación al impacto que había generado el anuncio del cierre de FATE, de una de las empresas de neumáticos más grandes del país, que le siguieron otros anuncios de cierres de otras empresas muy importantes. Inclusive el anuncio de una empresa avícola de las más grandes también de nuestro país, Granja Tres Arroyos, en el sur de nuestro país, empresas metalúrgicas, empresas de productos lácteos, las textiles, ya habíamos anunciado, también habíamos comentado. Esta es la situación de la economía real, en un escenario en donde el proceso político, y lo ha dicho el propio ex ministro de Economía en nuestro país, Domingo Cavallo, ingresa en una etapa de estanflación, se estanca el proceso económico. Hay una situación de crisis industrial, de recesión industrial muy profunda, que se agudiza. Y por lo menos el resultado de la encuesta que recién comentábamos, los datos que proporciona el INDEC, no pareciera ser esta reforma laboral que proyecta, que propone y que discute el gobierno nacional un plan para darle una salida a esta situación. ¿Hasta dónde continuar con un relato de una situación, de un equilibrio económico, de un equilibrio fiscal que después en la práctica es difícil de entender, o por lo menos de vincular imagen con sonido? Indudablemente toda esta situación del proceso nacional también tiene un impacto en la provincia de Salta, y es lo que a nosotros nos interesa desandar, ahondar en el programa de hoy, y es por eso que los invitamos a que nos acompañen hoy, como lo hacen todos los jueves, porque hemos invitado a un representante. Hemos tenido en Cara a Cara en las últimas semanas representantes de las pymes, hemos tenido representantes de la Unión Industrial. Hoy hemos invitado al presidente de la Cámara de Productores Cárnicos de la provincia de Salta. Estamos hablando de Dardo Romano. Queremos conversar con él cuál es la situación del sector, desde el punto de vista del consumo, de la circulación, de la demanda, de la exportación. ¿Los acuerdos comerciales de la Argentina significan un punto de apoyo para los productores? ¿Y cuál es la situación a futuro? Y por otro lado, en el segundo bloque hemos invitado al ministro de Economía de la provincia de Salta, nos referimos al contador Roberto Di Ballur,
no solamente para tener datos precisos como proyecta el año 2026 la provincia de Salta en materia económica, los planteos hacia adelante, sino particularmente queremos conocer su visión como un hombre de la política, además de ser un ministro técnico, de lo que está pasando también, del rumbo económico y político que está llevando adelante el Gobierno Nacional. Así que los invitamos a acompañarnos hoy después de esta pequeña pausa. En Macro te acompañamos a concretar todos tus proyectos. Con nuestros préstamos personales podés hacerlos ahora. Pedilos online en macro.com.ar o acércate a nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en Edesa te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edesa.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. Edesa. Somos energía que transforma. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Cuando pones un pie en Salta, te encanta. Porque Salta tiene magia, tiene una energía que te enciende, te ilumina, te eleva, te resalta. Salta te invita a descubrir un verano fantástico, un verano que te va a encantar. Prendete y sorprendete. Sentí, volá, trepá, soñá, disfrutá, saltá, resaltá. Este verano, resalta con vos.
primer bloque de Cara a Cara y como se los anticipamos, Dardo Romano ya está con nosotros. Él es productor de carne con carnicería también. ¿Cómo estás, Dardo? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Dardo, ¿cuál es la situación del sector? Recién, comentábamos un poco en el editorial, la situación de la economía real en la Argentina. ¿Qué pasa con los productores de carne? Bueno, ya vino desde el año 2024 un ajuste con baja de consumo. Empezamos a vender un 80% de lo que normalmente se vendía. Fue un año difícil el 2024. En el 2025 empezó a querer repuntar algo y en la segunda mitad, cuando se estabilizaba un poco, se puede decir, el consumo, empezó la exportación a demandar más carne del mercado interno. Entonces empezó a haber un faltante de carne y empezó a subir el precio. Esto se acrecentó mucho ya en octubre y ahora está en su momento cumbre, con precios que a nivel internacional están más caros en este momento en Argentina que en Australia, por ejemplo. La carne, un kilo de carne. ¿Va a seguir subiendo? Mirá, porque hubo incrementos en diciembre, bueno, se lo asoció todo a las fiestas, hubo incrementos en enero y ahora de nuevo. Por lo que se ve esta semana en el mercado, Cañuelas volvió a subir la carne. O sea que martes y miércoles también hubo aumento. Esos aumentos van a repercutir sobre el fin de semana y la semana que viene con por lo menos un 5, un 8% más. ¿Y esto impacta a la carne de vaca particularmente? Sí, también subió la carne de cerdo. Estos días está dándose un aumento del 5% de la carne de cerdo. Había quedado relegado ante tantos aumentos de carne de vaca, pero ahora está empezando a subir el cerdo. Está todavía sin aumento el pollo, están con problemas de una gripe aviar, me parece que no va a acompañar la suba del pollo, pero lo que es carne vacuna y carne porcina sí está subiendo. Me decías recién, tiene que ver con el crecimiento de la demanda interna, en el mercado interno. Se estaba recuperando recién. Sí. El problema es que nosotros tuvimos una sequía en el 2023. Sí. En el 2024 que se vendió poca carne, hubo mucha oferta y la carne estuvo relativamente barata. Cuando se empezó porque la exportación no se da de un día para otro, cuando se logran los acuerdos y a medida que los frigoríficos preparan su stock, esto termina llevando tiempo. Entonces, cuando después de un año se acomodó un poco la exportación y se pudo estabilizar el dólar, se pudo estabilizar un poco la economía, empezó la exportación sí ya a pasar a ser fuerte competencia del mercado interno. Claro, y ahí recién ya se vio que, bueno, lamentablemente tenemos muchos años de que el stock ganadero no había subido, a mucha desinversión en la parte ganadera y en algún momento íbamos a llegar a este cuello de botella. Es decir, que es más rentable vender al exterior que en la Argentina. No, no debería, porque el mercado de Hacienda puede comprar para el mercado o para la exportación. En la medida que la exportación demande más valor, lamentablemente nosotros tenemos que ir convalidando un valor semejante para poder comprar la Hacienda. O sea que el productor, dentro de todo, o es exportación o mercado interno, va a terminar recibiendo un valor parecido. Claro. Ahora, la Secretaría de Ganadería, Pesca de la Nación y de Agricultura, hace algunos días atrás dijo que hubo récords históricos de consumo de carne, de todos los tipos de carne, me refiero a carne de pollo, carne porcina también y bueno, y bovina. Sí. ¿Esto es así? ¿Es efectivo? ¿Cómo se explica? Sí, la verdad que nosotros habíamos estado, yo estuve viendo la estadística, nos da más de 125, 126 kilos por año por persona, lo que es a nivel mundial de los primeros países consumidores de proteína. El tema es que, bueno, primero en Salta, creo que es una de las provincias donde más pegó la recesión. Acá en Salta creo que tuvo mucho que ver el ajuste con respecto a la obra pública, con respecto a los empleados públicos, entonces me parece que eso le sacó un importante mercado a las carnicerías. Lamentablemente nosotros, yo te voy a decir, sí, la estadística nacional es esa, pero nosotros acá no la estamos viendo así. En Salta cayó el consumo. En Salta cayó mucho el consumo de carne.
repuntó algo pollo, repuntó algo cerdo, pero en la carnicería lo que más se está vendiendo ahora, te puedo decir que es menudencia, que es lo más barato. ¿Y qué hacen? En el caso de las carnicerías, ¿dejan de pedirle a los frigoríficos? ¿Cómo se va reinventando en ese punto, ¿no? También la carnicería. Mira, lo que hubo y ya viene pasando hace tiempo es que se va concentrando cada vez más el negocio sobre o cadenas de carnicería o el supermercado. La verdad que le va quedando cada vez menos espacio al pequeño carnicero o a pequeñas cadenas, porque lamentablemente este es un negocio de volumen, y si no logra tener volumen, los costos te obligan a cerrar. Recién decíamos, bueno, cambió también la forma de consumir, no tanto la carne de vaca. ¿El pollo es el que más creció? Sí. Ahora, cuando salgan las estadísticas, seguramente el pollo va a ser la carne más consumida de Argentina. La verdad que es una cuestión que en el mundo es así. El pollo es normalmente la carne más consumida. En algunos países el cerdo. Eran muy pocos los países, Argentina, Uruguay, que consumían más carne vacuna. Lamentablemente, recién te decía, hay un problema que viene de hace muchos años. A ver, como para que tengas una idea, hace 20 años Brasil tenía 30 millones de cabezas de ganado y hoy tiene 200. ¿Y en el caso de Argentina? Teníamos 50 millones y ahora tenemos 45. O sea, ha pasado una aplanadora estos años, mientras otros países se han desarrollado y han fomentado su industria. Acá lamentablemente, sobre todo la carne, se lo usó para hacer populismo. Y a ver, yo vengo de familia de productores ganaderos, mi papá era ganadero, y en ese momento, en el 2007, 2006, una vaca era un par de zapatillas del shopping. Un par de zapatillas hoy sale 400.000 pesos, el más caro. Y una vaca hoy sale 1,5 millones y 2 millones. O sea que el populismo se llevó la gran parte del capital del ganadero en muchos años. Entonces, cuando un ganadero sale del mercado, cuando un ganadero ya liquida su rodeo, es muy difícil ya que un tipo entre, porque ya son procesos muy largos, de acá a preparar el campo, tener un año entorar la vaca y de ahí a esperar el ternero un año más. Entonces, recién ahora se está hablando de que sí, el precio es bueno, y sí, el precio es bueno. Los productores van a empezar a ver de retener vientres para generar más estos ganaderos, pero ese es un proceso que va a llevar 3 años. Así que me parece que va a haber que ver las carnes alternativas como para ir tapando un poco ese bache que va a ser largo. ¿Y qué pasa con las importaciones en nombre de frenar el incremento en este caso la carne y la inflación? El gobierno nacional ha dispuesto como política que a mí me parece las bien. Importaciones. Me parece bien. Yo, la verdad que me parece que cada cual le ponga el precio que le parezca, pero hoy por hoy la carne, lamentablemente la carne argentina, como te decía recién, está más cara que en Australia, que eran de los países donde más caro se vendía la carne, y nos hemos despegado mucho de lo que es Brasil, de lo que es Uruguay. Me parece que más pronto que tarde va a empezar, porque ya está entrando carne de Brasil, y me parece una buena idea para acompañar este proceso que tiene que encontrar una estabilidad, porque nosotros no podemos estar trabajando toda la semana en la carnicería subiendo los precios. Incluso a costas de que caiga el consumo. Exacto. La verdad que lamentablemente uno ve en la carnicería que la gente algo tiene que comer y va buscando las opciones. Pero me parece que va a ser una opción que se va a dar en cualquier momento. Ya pasó con la carne de cerdo también. La carne de cerdo empezó a subir mucho en el 2024 y bueno, se abrió la exportación, empezó a entrar bastante carne de Brasil, se estabilizaron los precios. Y quedó el mercado más regulado. A mí me parece que sí, haría falta que se abra un poco la importación y traer un poco más de carne para también acompañar un poco la mesa cotidiana, porque toda la semana si no encuentra un techo va a ser muy difícil. Claro. Ahora, el acuerdo comercial que recientemente Argentina, o el Mercosur, mejor dicho, firmó con la Unión Europea y también con los Estados Unidos, particularmente se habla de la carne en cuanto al acuerdo de Argentina con Estados Unidos.
¿Tiene beneficios? ¿Llega a los productores de Salta? La verdad que acá en Salta, como centro de producción, tiene un problema grave. Hay poco frigorífico y hay mucha distancia al puerto. Más que nada Salta lo que hace mucho es producción local para el mercado interno. Pero bueno, hay un par de firmas grandes que sí tienen mucha hacienda y que seguramente están exportando. Me parece que el proceso de generar producción ganadera en Salta va a llevar más tiempo y hace falta política más activa, porque si no vamos a quedar también, como lo que pasa en la carnicería, concentrado en muy pocos productores. En este caso, entonces, los acuerdos comerciales serían beneficiosos, pero para algunos, no les llega a todos. Exactamente, inclusive realmente van a agregarle más leña al fuego. En un momento donde hay poca oferta, donde si todavía no pasó, pero supuestamente se va a empezar a retener las terneras para madre. Si nosotros tenemos más acuerdos para exportación y no tenemos mucha más carne, va a ser complicado. En este momento no tiene Argentina cómo satisfacer ese acuerdo que firmó con Estados Unidos. Seguramente es una cuestión de que se abre una ventana, una negociación, y que Argentina irá de a poco abasteciendo un poco más el mercado americano. Hay que ver qué pasa con lo que es Unión Europea, pero no hay carne para nosotros mañana ir a quintuplicar las ventas que hacíamos a Estados Unidos o a duplicar lo que hacíamos a Europa. La verdad que no hay, son muchos años de desinversión y hay que empezar a recorrer un camino donde sea virtuoso y se agrande el stock. En el caso de Salta específicamente, ¿qué pasa con la producción estancada hace un montón de años. Estancada. La verdad que... Es decir, no forma parte como política de Estado de los gobiernos. Hace muchos años que está estancada la producción en todo el país. En Salta no ha sido diferente. Como te decía, lamentablemente, si tuviéramos la opción de estar más cerca de algún puerto, capaz que es más fácil contrarrestar una mala política. A ver lo que le pasa al productor de soja, que si está en Buenos Aires no tiene que pagar semejante flete, entonces si no tiene una cosecha muy buena puede subsistir. En cambio, alguien en el norte con el flete está muerto si no tiene una buena cosecha. Entonces también pasa eso en la ganadería y tampoco acompañaron mucho las autoridades. La verdad que hay que rever. Bueno, Nación empezó a bajar algunos impuestos, pero hay que rever. Ha sido un acierto lo que es bajarle, para mí es un acierto bajarle lo que es retención a la producción agropecuaria, porque fomenta que haya producción agropecuaria, que es justamente lo que nos hace falta. Pero bueno, tenemos que saber que en el mientras tanto cada vez hay menos vacas, y si no logramos por medio de algún banco, no logramos tener políticas a largo plazo que acompañen un proceso productivo que es largo, no creo que cambie mucho. No hay estímulos por parte, por lo menos, de la provincia. No. Ni de provincia, ni de nación. Bueno, el estímulo viene ahora por el precio, sí, eso es verdad. El estímulo viene ahora por el precio. Pero bueno, nosotros desde este estímulo, o sea, por ahí hablando como productor, desde este estímulo tenemos que estar pensando en que va a pasar un tiempo hasta que se pueda reorganizar y que se pueda tener valores como para decir, sí, quintupliqué cuota con Estados Unidos, tengo que venderte, pero hoy por hoy quintuplico cuota y no tenés. La Argentina de hace tantos años atrás que exportaba los alimentos ya no lo sigue siendo. No, imagínate que te digo, estamos con el mismo sector ganadero hace 45, 50 años, la población fue el doble. Me parece que, a ver, yo puedo estar más de acuerdo o menos de acuerdo con este gobierno, pero hay cosas que yo veo que son salvajes. Para mí la retención, y sobre todo en Salta, la retención es una locura que no puede haber. En la provincia hay que ver lo que es comercio, hay que ver lo que es ingreso bruto sobre un comerciante que está vendiendo la carne, es la mitad o la mayor parte de la utilidad que le puede dejar. Hay que rever municipalidad también, tenemos tasa de salubridad, tenemos
introducción de carne, tenemos muchos impuestos. La reforma laboral que se discute en estos días en el Senado, de nuevo, ¿contribuye de alguna manera? ¿Los estimula a los productores a contratar más personal? En este contexto, el carnicero tiene un oficio muy específico. Más allá de la reforma, lo que nosotros hacemos es tratar de tener la mejor gente y que no tener mucha rotación. Como claro, con experiencia, me imagino. Para tratar, porque es muy difícil que alguien te pueda hacer rendir la carne, el corte, esto es muy complejo y demanda mucha responsabilidad, la higiene, el estado de los alimentos. La verdad que me parece que la reforma laboral está más en este momento direccionada a grandes empresas que puedan hacer grandes contrataciones de gente que tenían muchos problemas con los juicios laborales más que nada. Dardo, te agradezco mucho que hayas venido. ¿Por qué? Será hasta la próxima. Gracias por invitarme. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en unos minutos. En Macro te acompañamos a concretar todos tus proyectos. Con nuestros préstamos personales podés hacerlos ahora. Pedilos online en macro.com.ar o acércate a nuestras sucursales. Pensá en grande, pensá en Macro. Recursos energéticos, minería salteña, litio, potencia, desarrollo, trabajo, rutas, progreso, energías renovables. Salta. REMSA. Gobierno de Salta. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil y en Edesa te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.edesa.com.ar. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. Edesa. Somos energía que transforma. Cada gota cuenta. Y el cuidado del agua es un hábito que nos involucra a todos. Usar solo lo que necesitamos, reparar pérdidas internas y no dejar correr el agua son acciones simples pero urgentes. El compromiso individual tiene un impacto colectivo. Cuidar el agua hoy es cuidar el futuro de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Cuando pones un pie en Salta, te encanta. Porque Salta tiene magia, tiene una energía que te enciende, te ilumina, te eleva, te resalta. Salta te invita a descubrir un verano fantástico, un verano que te va a encantar. Prendete y sorprendete, sentí, volá, trepá, soñá, disfrutá, saltá, resaltá. Este verano, resalta con vos.
Segundo bloque en Cara a Cara, continuamos y como se lo anticipamos, ya está con nosotros el ministro de Economía, el contador Roberto de Bayur. ¿Cómo le va, ¿Qué tal, Violeta? Muy bien. Gracias por haber venido. Placer. Ministro, tengo que empezar consultándole, ¿es correcto que tiene previsto dejar el Ministerio de Economía de la provincia? Tuve un ofrecimiento de otro lugar, muy interesante para mi carrera, para mi vocación. Yo también recuerdo, tengo algo de docencia, investigación y desarrollo, son cosas que me gustan mucho. Tuve una conversación con el gobernador y con otra persona de manera privada y bueno, de alguna manera quedamos en que estaba bueno que el ofrecimiento, pero no definimos todavía si íbamos a terminar o no íbamos a terminar. Como definición, todo tiene su ciclo, todo termina. Y estoy muy honrado de haber acompañado al gobernador, y si decide él y decidimos continuar un tiempo más, será así. Esto era simplemente una cuestión que me halaga a mí también por la posibilidad que tengo de hacer otra cosa linda. Nosotros hemos cumplido durante 6 años con tener equilibrio fiscal, con reducir la deuda, hacer 2.500 obras, presentar todas las cuentas generales del ejercicio, reducir impuestos y desarrollar la economía del conocimiento, que eran los objetivos que tenía, cumplidos todos. Así que igual este 7º año que estamos llevando adelante, también queremos cumplir los mismos. Así que esperaremos. No hay una fecha. No hay una fecha. A mí me gustaría mucho en algún momento poder hacer eso, que fuera del gobierno en este momento, pero bueno, ya Dios dirá, si sale, pero sí me gusta. Ministro, ayer, de hecho, calentito está todavía, se cerró el acuerdo salarial con los trabajadores del Estado. Coméntenos un poquitito en qué consiste. Básicamente, estamos pasando una situación especial en la Argentina. Nosotros desde diciembre, ya veníamos antes, pero de diciembre vemos que la capacidad de consumo y el poder adquisitivo, que el verano iba a ser largo. A partir de ahí, que veníamos conversando ya obviamente con los representantes de los trabajadores de lo público, decidimos empezar a pagar cada 15 días en el verano. Pagamos a comienzo de diciembre el sueldo, aguinaldo 17 de diciembre, fin de diciembre antes de la Navidad, de Año Nuevo, el sueldo con un aumento del 5%, el 16, 17 de enero un bono de 200.000, ahora fin de enero el sueldo, y ahora pagamos con un aumento, más doble incentivo docente, más asistencia crítica, más responsabilidad. Básicamente el sueldo de febrero. Hicimos un acuerdo, digamos que por 20 semanas, porque llegamos a junio con 20 semanas, del 10% de aumento, viendo algunos indicadores, trabajando la idea de regularizar la situación de las ordenanzas y de hacer altas por baja. Nuestra vocación es cuidar al trabajador de lo público, no despedir a la gente. Nosotros creemos en el Estado presente y eficiente. Creemos que tenemos que estar cerca, más aún en momentos difíciles como que estamos viviendo, más cerca. Si no cuidamos el Estado, si no cuidamos lo público, si no nos cuidamos entre nosotros, si no cuidamos a los trabajadores, ¿quién lo va a hacer? Entonces, a partir de ahí es que buscamos con los recursos que tenemos ir asistiendo a todos, porque también los hospitales requieren más atención, las empresas de turismo requieren más atención, los privados requieren más atención, porque bueno, sucede que la situación está complicada para todos. Es escalonado, usted decía, hasta el mes de junio, hasta el mes van a de junio ser en cuotas. En cuotas. ¿Qué implica en términos reales para el salario de un 10% docente? Más los otros ítems. Porque no va al básico, es decir, va a los ítems. A todo, al 100%, casi al 100%. Hay algunos que tienen su propio aumento, que tienen que ver con transporte, por ejemplo, algunas cuestiones que son directamente ítems separados, pero todo lo demás está vinculado al básico. ¿Sí? La cuestión del incentivo, ¿se sigue pagando? Sí, bueno, ese fue el acuerdo, doble incentivo, pagar el de enero y el de febrero. O sea que hay personas que van a cobrar más de 100.000 pesos por ese concepto en este mes, ¿no? Los que tienen doble cargo.
esa es una de las cosas donde Nación se corre. En los 70, Nación les pasa a las provincias argentinas, quedándose con los recursos, pero le pasa la obligación de los jardines de infantes y de las primarias, y de alguna formación superior de maestros. En los 90 le pasa a las escuelas técnicas y la educación superior no universitaria. Ahora nos quita todos los programas que teníamos y decidíamos en el Consejo Federal de Educación, como formación docente, como equipamiento, como refacción de escuela, como el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, como Conectar Igualdad, como escuelas abiertas, como orquestas, como parlamento juvenil, como educación intercultural bilingüe y un conjunto de cosas que teníamos las provincias argentinas por el hecho de ser Argentina. Nosotros somos argentinos y Consejo Federal de Educación era un programa general igual para todos los argentinos, como edificios escolares. Bueno, desaparece de repente, dicen no es nuestro. Entonces nos quedamos nosotros con 36.000 docentes y sin los recursos, y la Nación se queda con el 70% de los recursos. Es una discusión de una mirada de falta de desarrollo. Las riquezas de las naciones no solamente están en sus paisajes, en el litio, en sus glaciares, está en el conocimiento de su pueblo. Entonces, si nosotros no pensamos un desarrollo estratégico del sistema de ciencia, del sistema de investigación y del sistema educativo, lógicamente nuestro país va a ser cada vez más pobre porque su población va a tener menos conocimiento. Para los argentinos, el sistema educativo ha sido un orgullo de Latinoamérica y ha hecho la fortaleza de la clase media, ¿no? Entonces, muchos argentinos, muchos padres nuestros han tenido la posibilidad de ir a la Universidad Nacional siendo primera generación. Nosotros, en mi caso, me tocó ser hijo de un profesional que era a su vez hijo de un almacenero y tener la posibilidad de estudiar. Me parece que es una herramienta de ascenso social muy importante. Bueno, esas son discusiones que también tenemos y ahí se retira la Nación. Nosotros sostuvimos el incentivo docente, pero hay muchos otros programas que se fueron y que son muy difíciles de suplir. La semana pasada estuvo el ministro de Salud y bueno, le consultamos también respecto de la situación inflacionaria, de los presupuestos proyectados, y él consideraba que incluso debiera ser necesario revisar el presupuesto fijado para el 2026 en materia de salud. ¿Lo pudieron charlar a eso? Sí, claro, pero hay un solo recurso que se tiene que dividir entre básicamente 3 ministerios: Educación, Seguridad y Salud. El 87% de los recursos están ahí. Entonces, lógicamente, en el caso de Economía, nosotros lo que hacemos es administrar los presupuestos de los otros, buscar los ingresos y a partir de ahí se dividen entre ellos. Ahora, si es como un cubito, si este cubito se agranda, le quita al otro, porque todo suma 100%. Entonces, si uno se va del 28 al 29, el otro se pasa del 30 al 29. Ahora, ministro, recién comentaba, la situación a nivel nacional, el gobierno de la Nación se queda con el 70% de la torta. De todo lo que recaudamos el sistema impositivo. De los recursos. Sí. ¿Qué pasa con ese dinero? Porque después no vemos que se haga infraestructura, no hay obras, no... Nuestro principal reclamo ¿A dónde se va? ¿Y cómo analiza usted, cómo ve la situación económica, el plan económico del gobierno nacional? Podemos separar un montón de cosas dentro de eso. Hay que decir cosas que son. Este programa es un programa ortodoxo. Cuando vos abrís la biblioteca de economía, encontrás derecha e izquierda, encontrás ortodoxo más a la derecha, heterodoxo más a la izquierda, keynesiano más a la izquierda, clásico más a la derecha, escuela austríaca en la pared de la derecha, comunismo en la pared de la izquierda, si queremos, ¿no? Pero entre ortodoxo y heterodoxo, ¿qué te dice un ortodoxo? Menos Estado, más mercado, y básicamente equilibrio y ajuste. Un heterodoxo te dice, yo también quiero equilibrio, pero quiero a través del crecimiento. Mirá cómo es la diferencia. Yo no pago quito a chico el Estado, y a su vez le quito poder adquisitivo a la población, hago que la población no demande cosas, si no demanda cosas no va a haber inflación porque no va a haber tirón de demanda. Ese es un programa ortodoxo. El Fondo Monetario es por antonomasia un organismo que es un pensamiento ortodoxo. Está escrito en los libros, lo piensan así, en los programas del fondo dice eso. Un heterodoxo te dice, no, pará, si vos haces eso, lo que vas a provocar es una recesión grande y un sufrimiento grande de la población. El fondo te contesta, sí, pero la base... te voy a dar una ayuda especial. Por eso es que los planes son más grandes que del gobierno anterior, para que en la parte más básica de la pirámide tengan la ayuda social para no generar un caos social, dicho por ellos, se escribe de esa manera.
Entonces, vos tenés más planes ahora que antes, ¿no es cierto? Sí, creció. Okay. Entonces, pero la clase media y el consumo en su mínima expresión. Ese es un plan ortodoxo de reducción. ¿Qué provoca eso? Reducción de la inflación, correcto. Ahora, ¿qué vas a generar? Una recesión importante, correcto. A eso sumale que de repente el dólar está abajo y abrís las importaciones. En un mundo donde en plan ortodoxo normalmente no tenían la potencia de una China. China produce 3 de cada 10 bienes que consume el mundo. Sí. Si vos levantás la cabeza, yo te aseguro que sacamos 3 de 10 y son chinos. Sí. Okay. Y vos a esa potencia china que produce 3 de cada 10 bienes que produce todo el mundo completo, lo vas a parar con un dólar bajo, sin aranceles, frente a tu industria de 10 operarios que hacen muebles. No le van a ganar. Es verdad, no le van a ganar. Es imposible, no es solamente el sistema impositivo, es un conjunto de cosas. Estados Unidos, el líder del capitalismo por antonomasia también, se protege. Claro. Nosotros no podemos venderle carne libremente a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Italia, ni a la Unión Europea. No podemos. Nos ponen cupos, nos ponen restricciones, nos ponen aranceles. Por lo tanto, no podemos. Entonces, nosotros vamos a decir que se fundan, bueno, el capitalismo no se quiere fundir y protege sus industrias, nosotros una industria tras otra. Pero después, si uno no cuida, te va a pasar dos cosas. Si uno no cuida el trabajo local, ese trabajador va a perder el trabajo. Después hablemos primero de la humanidad. Volver a tu casa sin trabajo, siendo jefa de hogar o jefe de hogar, y decir, me quedé sin trabajo, debe ser de una de las cosas que menos dignifican a un ser humano. Se siente indigno, ¿no? Esa persona. Pero lo que sigue es, voy a buscar, y voy a buscar con mucha ganas, y no encontrás. Y vas a hacer Uber por 1.000 pesos. Entonces, y eso es lo que pasa, porque todo el mundo sale a hacer Uber. Entonces las plataformas están felices, pero el resto, ¿no? Bueno, ok. Y no puedes sostener tus gastos, tu obra social, van al Estado, ¿no? A ese Estado que quieren que se reduzca, van más gente en San Bernardo. Punto. Entonces, ¿pero qué te pasa? El consumidor, el primer consumidor, el de la primera y el de la segunda vuelta está contento. ¿Por qué digo el de primera y la segunda vuelta? Porque ese consumidor dice, yo consigo este vaso más barato, perfecto. Pero después, el que produce el vaso ya no tiene ingreso, claro, y te va a llegar a vos, créeme que te va a llegar a vos, porque vos sos peluquero, sí. Si sos peluquero, ese no te va a contratar, entonces yo, consumidor peluquero, y comprar el vaso más barato, ya no voy a tener ingreso. Ya está pasando. Sí, ya no puedes tomar el Uber, ya no podés comprar el tupper. No vas a tener. Ahora, volviendo al principio, entonces, bueno, el equilibrio sí, que supuestamente se genera o que reivindica el gobierno. Primario. ¿Es artificial el equilibrio? Te cuento por qué digo primario. Porque hay una bola de deuda, se llama cuasi fiscal, una bola de deuda. Supongamos que vos seas un sistema financiero y yo soy el gobierno. Vos me prestaste plata en algún momento, yo te tengo que pagar. En ese momento no te puedo pagar. Y te digo, tengo Violeta, vos me decís, dame la plata porque venció. Claro. Y yo te digo, no, me volvés a prestar y me decís, pero me tenés que pagar más. Entonces yo recojo esto, pero no te pago ni los intereses, sino que capitalizás, es decir, era de 100, pasó a 110 y esos 110 los volvemos a hacer deuda. Lo renegociaste. Pero no, te aumento el capital. Claro. Y al aumentarte el capital ya te paso a deber 117. Y todo eso en una bola que vence toda la semana se hace gigante. Sí. Eso se llama emisión monetaria, pero en el M3, en el agrado monetario 3. Emitís plata, igual emitís plata. Subís los servicios, subís la nafta, no nos da a las provincias el impuesto a las naftas, entonces generas una presión inflacionaria adicional. Eso está haciendo el gobierno. Claro. Entonces, por eso es que la inflación no se va a cero. No es que por Estados Unidos. Por supuesto. Se va a cero porque me sube la nafta, se va a cero porque me sube la energía, no se va a cero. Va a seguir subiendo la carne, recién nos lo comentaba pero es que Romano. la carne es parte de una cadena. Ahora, en ese marco, el gobierno reivindica, dice, estamos pagando los vencimientos de deuda, se pagó en enero. Sí, renegociando la mayoría de ellos. Y están lo que está generando pagando más son deuda. dólares. Ahora, ministro, ¿cuánto tiempo dura ese esquema? Ya la vivimos otra vez. Yo, la verdad que no tengo la mirada general para decir esto en tal momento, pero la presión está. La presión está porque ¿cuántas fábricas más van a cerrar? ¿20.000 pymes? Ya cerraron. 200.000 trabajadores.
es que ya consumen menos, nosotros recaudamos menos, el carnicero vende menos, el comerciante de la vuelta vende menos, la gente de turismo vende menos, el que tiene plata se va afuera. Digo, estas cosas suceden. No es por ponernos con un color político, es una mirada que cíclicamente en Argentina aparece, que básicamente lo que hace es dividir las clases. Mirá lo que iba a pasar con el impuesto a las ganancias. No sé si me estoy yendo muy largo. No, está bien. Con el impuesto a las ganancias le iban a sacar a las empresas que más pagan ganancias, les recordemos a la gente que hay solamente 3 impuestos que se coparticipan: IVA, ganancia y bienes personales. Bienes personales ya lo bajaron, y es para los que tienen muchos bienes. Ganancia le iban a bajar y se llevaban 142 empresas la mitad de ese beneficio. ¿Sabe cuánto teníamos que pagar los salteños? 60.000, 70.000, 80.000, porque lo que calculábamos de ganancia por año recibíamos menos. Es decir, al ministro de Salud yo le tenía que decir: a ver, ministro, el año que viene vas a tener 60.000 menos. Si no, pedirle de seguridad, bueno, seguridad vas a tener 60.000 menos. No, pedirle educación vas a tener 60.000 menos, claro, porque el 87% del presupuesto va ahí. Entonces, dijimos, no, ¿y quién se la va a llevar? Techin, Clarín, ¿no es cierto? Ahora, Salta, ¿cuán lejos está de un FATE? De que una empresa... 300 empresas en Salta cerraron. Y no están vendiendo. Y intentamos nosotros protegernos uno al otro. Por eso, lo que digo es que una cuestión de cuidado, ¿no? De que sí me importa, ¿sí? El trabajador que pierde su trabajo tiene humanidad. No despedimos nosotros gente por decir, bueno, esa es nuestra alegría. Nosotros estamos buscando regularizarle la situación. Lo que sí le pedimos, y en la discusión decíamos, che, cuidemos al Estado. Mostremos que podemos ser eficientes. En la discusión ahora de la reforma laboral y demás, ¿la provincia pierde ingresos por el Fondo de Asistencia Laboral, que es esta nueva caja que se funda, que desvía recursos al ANSES? Como provincia no, como sociedad sí. Nosotros perdemos por otro impuesto, a los yates, que le bajamos, ¿no? ¿Vos tenés yate? No, bueno, no tengo. Pero si tuvieses, estarías alegre. Claro. Bienes personales menos, yate menos, iba a ser ganancias menos también. Ahora, con este fondo va hoy, a la caja del ANSES. Bueno, iría a otro lugar. Claro, o sea que el jubilado futuro, vos y yo, tendríamos menos fondos en el futuro. Y los alivian a los empresarios para poder despedir más fácil a las personas. Esto facilita. A ver, 2 cosas quiero decir con esto. Es verdad que tomar un trabajador en una pyme salteña de 4 empleados es difícil, ¿no? Supongamos que vamos para adelante. Pero la pyme de acá es como le rehuye, ¿no? Es verdad, vos le preguntas a uno, ¿querés tomar uno? Y tengo miedo, tengo 2 máquinas y 4 empleados y tengo miedo de que me vaya mal. Había ese miedo en la sociedad, es verdad. Había que hacer algo con eso, es verdad. Ahora, de la manera que lo presentan, con leyes ocultas y tocando algunas variables que no determinan que esa persona vaya a tomar una persona más, porque no le quitas ese miedo con las 12 horas, no le quitas ese miedo con las vacaciones, no le quitas ese miedo con el tema de la enfermedad y que te voy a pagar menos si te enfermas. No, eso estaba como de más. Entonces, cuando uno viola el sistema, cuando viola la norma, y para el lado que lo lleves quede mal, para un extremo o para el otro. A ver, el martillo es una herramienta noble. La deuda es una herramienta para poder crecer y para apalancarte. Ahora, me endeudo troche y moche, o utilizo el martillo y hago un boquete, digo, mira qué malo el martillo. No, claro. La herramienta hay que usarla bien, cuando hay que usarla. Ahora, si la utilizo mal, obviamente yo le voy a echar la culpa a la herramienta. ¿Y Caputo cómo considera usted que la está usando? No, a mí me parece que la mirada que él tiene de financiero no es una mirada de economía. A ver, definamos. La economía tiene que ver, tiene incluido al desarrollo. Y el desarrollo tiene incluido al empleo, tiene incluido la equidad, tiene incluido la distribución del ingreso, tiene incluido todas esas cosas. El financista lo que ve el tema de la deuda solamente y el tema de ingreso menos gasto. Claro. No le pone cara de desarrollo. Entonces el desarrollo económico es más amplio. Entonces la economía es más amplia que la parte de finanza pura. Ministro, nos queda muy poquito tiempo, pero le quiero preguntar, no es interesante, le quiero preguntar si Salta va a tener beneficios con el acuerdo comercial de Mercosur, Unión Europea o Argentina-Estados Unidos. A mí me gusta más de la Unión Europea. De todas maneras hay sectores... Se contradicen un poco, ¿no? Claro, hay sectores que el sector de la carne, por ejemplo,
puede tener una oportunidad porque puede llegar a vender más. A mí sí me gusta vincularme con la Unión Europea. Me parece que es un poquito más, y como Mercosur, no solamente bilateral con la Argentina y Estados Unidos, siempre el grande en toda relación está sobre el chico, ¿no es cierto? Ahora, Unión Europea, Mercosur, tenemos un Brasil. Brasil es 5 veces más grande que la Argentina, sí, ¿no? Y es más sólido en su política económica. Entonces, podemos ir con Brasil y con Uruguay, con Paraguay, y bueno, y con los países anexos al Mercosur, podemos llegar a tener un acuerdo. El Mercosur tiene 27 países. Y se odiaban entre ellos. Entraban los tanques de Hitler a Francia, ¿no? Y hoy tienen un acuerdo comercial. Entonces, sí podemos nosotros ser parte de un bloque de 800 millones de habitantes, donde algunas cosas podemos vender y algún vínculo, algún sector le irá mejor que otro, ¿no? Eso sí. Ministro, le agradezco mucho que haya venido. Gracias. Muchas gracias. Nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves y la muy buena noticia es que, por supuesto, a partir del mes de marzo ya va a ser con el regreso del director y conductor habitual de Cara a Cara, el periodista Mario Ernesto Peña. Ha sido un placer y que tengan buenas noches.